Excel es una hoja de cálculo que permite hacer operaciones y cálculos a partir de unos datos. Excel tiene aproximadamente 300 funciones ya predefinidas, o sea, operaciones que permiten, dependiendo del caso, pues hallar algún dato en especial. Estas fórmulas siempre las vamos a encontrar acá en la ficha fórmulas. Estas funciones están separadas por categorías. Se encuentran pues las recientes, que las que uno más utiliza, las financieras, están las lógicas, de referencia, de texto, matemáticas, fecha y hora, y pues otras fórmulas que estas casi no son, pues que no se utilizan muchísimo. Están estadísticas, de ingeniería, cubo, de información, compatibilidad y de ambiente web. Entonces, en este momento les voy a explicar las de texto. Tenemos una que se utiliza mucho que se llama concatenar. Es importante recordar que concatenar es un sinónimo de unir, es decir, aquí en la celda A2 tengo el nombre Andrea y en el B2 tengo el apellido Cruz. Entonces nos solicitan que ese nombre y apellido vaya unido en una sola celda. ¿Cómo se haría? Entonces todas las fórmulas siempre van a empezar con el signo igual. Entonces concatenar, cuando se ingresa la palabra, cuando se ingresa la primera letra, siempre Excel va a mostrar, se va a desplegar todas las funciones que existen con esa letra. Entonces concatenar, y fuera de eso explica qué hace. Une varios elementos de texto en uno solo. Siempre va a explicar lo que hace, cuál es el objetivo de esa función. Entonces se puede ingresar acá con doble clic. Siempre va a llevar un paréntesis y dentro de los paréntesis van a ir los argumentos. Un argumento puede ser un número, una referencia a una celda, puede ser una función, puede ser una constante. Entonces en este caso la sintaxis, que es la forma en que tengo que escribir esta fórmula, la sintaxis me dice que primero escribo el texto 1, punto y coma, el texto 2. Entonces en este caso lo puedo seleccionar o puedo escribir a 2 y el texto 2. Ahí me dice texto 3 y punticos suspensivos, eso significa que puedo escribir más datos. Cierro paréntesis y le doy enter. Listo, ya me lo unió en una sola celda. Pero ¿qué pasó? Me quedó pegado totalmente, es decir, no tiene separado nombre del apellido. En ese caso, ¿qué podría hacer? Ingreso a la fórmula y entre las dos referencias pongo el espacio. El espacio es un carácter adicional, por lo tanto tengo que ponerlo entre comillas dobles. Siempre los caracteres independientes hay que ponerlos así, es decir, las letras. Cuando se escriben letras en Excel, espacios, símbolos, caracteres adicionales se deben poner entre comillas, y pues ahí ya quedó separado. Listo. Ahora, la función derecha, ¿qué hace? Me permite sacar caracteres a la derecha de la celda. Es decir, por ejemplo, me piden que si mi número termina en 5, entonces debo pagar los días martes. Si termina en 6, los miércoles, ¿sí? Entonces tendría que sacar y tendría que utilizar una fórmula para que me saque el último número. Esa fórmula se llama derecha. Derecha, la sintaxis es del texto, o sea, solamente selecciono este. Si lo dejo así nomás, va a sacar por defecto el último número. Pero si yo necesito los 3 últimos números, entonces lo que hago es que acá, donde dice número de caracteres, pongo los que necesito. Entonces en este caso 3, cierro y ya me van a salir los últimos 3. Izquierda, pues cumple la misma función, pero a la izquierda de la celda, o sea que me va a mostrar los primeros. Si escribo izquierda, selecciono la celda, mostraría el 8. Y si necesito los 2 primeros, entonces acá punto y coma los 2 y listo, quedaría el 83. Ahora, encontrar. ¿Qué hace esta fórmula? Encuentra un carácter o una cadena de caracteres dentro de otra cadena. Entonces tengo la palabra Andrea y quiero que me encuentre la A. Entonces le puedo decir que encontrar. La sintaxis es la siguiente, dice texto buscado. ¿A quién voy a buscar? Voy a buscar a la A, ¿sí? La A mayúscula. ¿En dónde la voy a buscar? Dice dentro del texto, dentro de esta celda. Ahora me dice número inicial, ¿desde qué número quiero que la busque? Entonces, normalmente ese no es obligatorio. Recuerden que todo lo que está en paréntesis cuadrados no es obligatorio. Si yo no lo escribo,
él va a tomarlo desde la primera, o sea, es decir, encontró la A en la primera posición y me da la respuesta. Pero como hay dos A, entonces lo que le puedo decir es que me lo busque a partir del segundo carácter. Y ya me dice que es un 6, porque si contamos, la otra A aparece en el 6. Pero ¿qué pasa? Diferencia mayúsculas de minúsculas. Significa que si yo acá, en vez de A mayúscula, le escribo A minúscula, no lo va a encontrar y me va a salir error de tipo valor, o sea, es decir, que no lo encuentra. Bueno, ahora, la función hallar tiene la misma sintaxis que encontrar, pero tiene algo adicional, y es que no diferencia, o sea, no hay problema si es mayúsculas o minúsculas. O sea, en este caso están mayúsculas, si le pongo minúscula, digo que dentro de este texto, pongámosle número carácter a partir del tercero, miren que lo encontró y la A era minúscula. O sea, en encontrar cumple lo mismo, pero sí me genera un error porque la minúscula no la encuentra, mientras que acá no hay ningún inconveniente. Entonces, cuando no sabemos si está mayúscula o minúscula en la información, entonces es mejor utilizar la función hallar. Extrae. ¿Cuándo se utiliza? Cuando muchas veces pasa esto, que tenemos datos en una sola celda y necesitamos sacar parte de ellos. Por ejemplo, en una empresa utilizan unos códigos para los productos, le ponen un código con un espacio y la descripción del producto. Entonces, nos solicitan que tenemos que dejarle solamente el nombre del producto sin el código. ¿Cómo se haría eso? Igual, extrae, doble clic, la sintaxis dice texto. ¿Cuál es el texto? O sea, la celda. Ahora me dice la posición inicial, es decir, desde dónde necesito que me saque la información, que me las traiga. Entonces, necesito que me saque la palabra maleta 23 centímetros. Eso implicaría que la posición sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 con el espacio. Entonces la posición inicial sería el 7, porque es la posición donde está la M. Punto y coma. Ahora me dice cuántos números, cuál es el número de caracteres que quiere sacar. Pues podría perfectamente decir, bueno, maleta tiene 6 más los 2 espacios más el 23, o poner un número que supere eso. Por ejemplo, puedo poner 20, significa que va a sacar de ahí lo que encuentre, y ya sacó maleta 23, ¿sí? Si le pongo, por ejemplo, acá un 5, se alcanza a llevar la última del número, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta desde dónde empieza a contar, y obviamente que los espacios siempre hay que contarlos, hay que tenerlos en cuenta, porque los espacios, aunque nosotros no los vemos, pero para Excel sí representan un cambio, o sea, sí representan una diferencia. Ahora, ¿qué hace la función largo? Me cuenta la cantidad de caracteres que tiene una celda, ¿sí? En este caso el ejemplo es Colombia, entonces largo y selecciono la celda, tiene 8. Si yo le pongo un espacio, lo cuenta, 9. Y si le quito una letra, pues obviamente que también la cuenta. Entonces, importante lo que les decía antes, los espacios, ¿sí? Porque obviamente que esto va a generar que la fórmula no me valga. O sea, por ejemplo, si se están haciendo funciones lógicas y se dice que búsqueme donde diga Colombia, y Colombia está con un espacio, nunca lo va a encontrar. Hay una función que me permite saber si las palabras son iguales. Por ejemplo, en el caso tenemos Colombia con espacio y Colombia sin espacio, pues verificar si está bien. Este es el caso. Entonces, acá la función se llama igual. Como su nombre lo indica, lo que hace es verificar y comprobar si los dos datos o los datos seleccionados dentro de la celda son iguales. Entonces, acá ¿qué va a decir? Verdadero. ¿Qué pasa si le pongo un espacio acá? Falso, automáticamente. A pesar que estoy viendo que son exactamente iguales, o sea, visualmente son iguales, pero tiene un espacio. Entonces eso implicaría que no sean iguales. Mayúscula. Muchas personas creen que en Excel no se pueden pasar las letras a mayúscula, pero pues no funciona, acá no funciona como en Word, que se oprime Shift F3, sino que sencillamente toca hacerlo con una fórmula. La fórmula se llama mayús. Las convierte toda una cadena en mayúscula. Se selecciona y ya quedaría con mayúscula. Al igual existe una para minúsculas.
Y también existe otra que se llama nom propio. Esta lo que hace es poner la primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas. Entonces se llama nom propio. Se selecciona la celda y pues la va a dejar como los nombres, que los nombres siempre tienen que ir, los nombres propios siempre tienen que ir con la primera letra en mayúscula. Y por último está reemplazar. Esta es muy útil y pasa muchas veces que ustedes, por ejemplo, tienen una palabra con ñ y de pronto hicieron un archivo plano o pues lo descargaron de algún sistema y la ñ se la reemplaza por un numeral o por un símbolo adicional. Entonces lo que tendríamos que hacer sería reemplazarlo. Pues se podría con esta opción, pero también se puede hacer con fórmula. Entonces, ¿cómo se hace con fórmula? Igual, reemplazar. Entonces lo primero que me pide es el texto original, sería mi celda en cuestión. Ahora me dice número inicial, o sea, es decir, desde dónde debe empezar a reemplazar. Como el símbolo del signo numeral lo tengo en la tercera posición, entonces le digo 3. Después me pregunta num de caracteres, esto significa cuántos caracteres quiero que me reemplace a partir del tercero, cuenta el tercero. En este caso solo quiero que me reemplace uno, solo quiero que me ponga la ñ, entonces le pongo 1 y me va a decir texto nuevo. Como es un texto, recuerden, siempre hay que poner comillas dobles, entonces sería la ñ. Bueno, en este caso la pongo mayúscula porque el resto de palabras está mayúscula y cierro paréntesis y ya me la reemplazó. Caña. ¿Qué pasa si quería poner cañón, por ejemplo? Entonces ya tengo una parte, lo que cambiaría la posición si es la misma porque voy en la tercera posición, pero acá ya no pondría que voy a cambiar un carácter, sino ahora van a ser 3 y la palabra acá sería listo y ya queda cañón.